Pero bueno, estamos en esa cuestión del razonamiento ético y sus errores que he preparado precisamente para ustedes. En primer lugar, quisiera yo hablar de que es necesario precisamente tener una cuestión de razonamiento moral. Y esto porque todos los días necesitamos tomar decisiones. Diría Jean-Paul Sartre que estamos condenados a ser libres. Yo diría que día con día estamos condenados a tomar decisiones. Y lo que se pretende, lo que se busca es que esas decisiones que tomamos estén bien hechas. Y entonces la capacidad de elegir nos puede guiar hacia derecha o izquierda, es decir, nos puede guiar a tomar buenas decisiones, pero también para equivocarnos. Y alguien me ha preguntado que si existe un método para tomar decisiones. Y digamos que la ética es como la vida. No hay recetas absolutas. En ocasiones debemos tomar decisiones con poca certeza, a veces quizá con ninguna certeza, y a veces sí hay decisiones que tomamos con mucha certeza. Pero, por supuesto que también hay algunas consideraciones que hay que hacer a la hora de tomar decisiones y, por supuesto, hay actitudes que nos llevan a tomar decisiones más o menos bien ponderadas, equilibradas, diría yo, con prudencia, que no es otra cosa sino sabiduría práctica. Y entonces, cuando hay, digamos, actitudes diríamos que en esta cuestión, con un corazón limpio, con buenas intenciones, con honestidad intelectual, con honestidad existencial, las posibilidades de razonar correctamente se amplían. Ahora bien, esta capacidad de razonar moralmente también tiene defectos y tiene limitaciones. Hay que conocer cuáles son las llamadas así falacias y cuáles son los defectos del razonamiento moral. Entonces, yo diría que haciendo algo así como diríamos, un decálogo de razonamiento moral, viendo estos 10. Primero, que en ocasiones nos equivocamos a tomar decisiones porque llegamos a ignorar la realidad. Es decir, no se toman en cuenta los hechos. Hoy es muy común escuchar, pues yo tengo otros datos, es decir, yo me fijo en otros hechos, no me fijo en los mismos hechos que se fijan ustedes, porque no me conviene mirar estos hechos, a mí me conviene mirar estos otros. Bueno, cuando no tenemos en cuenta los hechos de manera completa, que sean abarcantes, entonces corremos el peligro de tomar malas decisiones, ¿no? Alguien habla de 800,000 muertos después de la pandemia, quizá porque en ocasiones no se toman en consideración todos los hechos. Ahora bien, esta ignorancia de la realidad nos puede llevar también, por supuesto, a no tener en consideración todos los valores que están implicados en la toma de decisiones. Esta falta digamos, de tomar en consideración por completo los valores nos lleva pues a tomar decisiones equivocadas. El hecho, por supuesto, de que no invitemos, que no incluyamos a las personas afectadas en la toma de decisiones, eso también nos puede llevar a tomar decisiones equivocadas. Pensemos en la vida de pareja. Si uno de los esposos toma unilateralmente una decisión, lo más seguro es que se equivoque. La parcialidad también es un defecto en el razonamiento moral. También cuando alguien, digamos que al margen de los hechos y los valores, toma decisiones de manera idealista, esto, por supuesto, lleva a que las decisiones sean equivocadas. En México y en el mundo, con regímenes, pues a veces populistas, totalitarios, y a veces en algunas compañías, algunas, digamos, sociedades, algunas empresas, algunos grupos de seres humanos, pues se toman decisiones sin tomar en cuenta los hechos, sin tomar en cuenta los valores, y esto nos lleva entonces a equivocarnos. Pero también, cuando algunas proposiciones se rechazan,
y se hacen a un lado cuando no se acepta la crítica, es decir, el discernimiento y las personas se vuelven rígidas, eso se puede hablar también como, se puede catalogar como un error. El fundamentalismo es deducir los juicios con pocos principios o con base en creencias, ¿no? Entonces, digamos que podemos ver las situaciones que se presentan en el mundo y esos defectos llevan a que el planeta esté como está. El absolutismo es ese defecto que nos lleva a pensar que solamente hay un principio y que las consecuencias o las circunstancias no se deben tomar en cuenta al momento de tomar decisiones. Esto nos provoca mucho dolor, mucho sufrimiento. El dogmatismo es aquella consideración de poner siempre en primer lugar mis creencias, mi manera de ver las cosas, mi cosmovisión, y eso lo presento como un dogma que no se puede rebatir, en donde no hay posibilidad entonces de dialogar. Y cuando alguien toma de manera simplista decisiones, seguramente se va a equivocar. ¿Por qué? Pues porque de manera simplista significa que veo las cosas de una manera totalmente sin considerar las diferentes aristas. La realidad es compleja y muchas veces, por supuesto, que la realidad supera la ficción. La realidad es sumamente complicada y ahí nos tenemos que desenvolver día con día. Y algo que afecta mucho a los seres humanos, por lo menos a mí sí, es por supuesto la incoherencia. Cuando digo una cosa y hago otra. Entonces, son 10 defectos del razonamiento moral. Podemos entonces hablar de un método o cómo podemos pensar que podríamos tener una buena manera de tomar decisiones. Bueno, en primer lugar, necesitamos dejar de lado la existencia de un único código tradicional. Para quienes nos hemos crecido quizá en un ambiente religioso, pues podríamos llegar a pensar que el único código tradicional es el que tiene que ver, por ejemplo, con los 10 mandamientos. Y lo que se salga de esos 10 mandamientos es algo que es, digamos, reprochable, es algo que podríamos ignorar, es algo que podríamos incluso combatir, porque no se ajusta a ese único código tradicional. Pensemos en cuestiones de, por ejemplo, de uniones de parejas del mismo sexo, pensemos en cuestiones de matrimonios de divorciados vueltos a casar, en fin, o alguien que puede decir que porque en algunos momentos de la naturaleza se hace de tal o cual manera, eso aplicaría como un principio, una ley universal. Y entonces, lo interesante es que ya en este mundo de 2023, de la segunda, bueno, inicio de la tercera década del tercer milenio, ya no solamente no existe un único código tradicional, sino que tampoco existe una sola verdad moral que sea única, que sea cierta, que sea inmutable. El mismo Papa Francisco nos ha dicho, ¿quién soy yo para juzgar, por ejemplo, a un homosexual? Y entonces, quienes todavía viven en este sistema de una sola verdad moral única, ellos a veces creen que las diferencias morales tienen que ver con la ignorancia, con la perversión o la enfermedad. Hace tiempo se pensaba entonces que la homosexualidad era una cuestión de enfermedad, era una perversión, que era algo que se podía curar. Hoy hemos visto poco a poco que las cosas no son así. Pensemos en cuestiones de transfusión en testigos de Jehová. Pensemos en matrimonios acordados entre niños y niñas. Pensemos en las niñas en algunos países que de 12, 13, 14 años ya son enviadas al matrimonio. Entonces, esas cuestiones, digamos que se tienen que mirar desde ese punto de vista plural. ¿Por qué? Porque se puede pensar que lo malo
brota de aquel que piensa de manera diferente de como yo lo hago. Y entonces, en ocasiones se puede llegar a pensar que ser tolerantes, que tolerar los diferentes puntos de vista, eso manifiesta debilidad. ¿Qué hacer entonces para superar este código único? Pues bueno, hay que empezar a pensar que se puede leer de diferentes maneras, que nadie debe imponer su propio código a todo mundo y por supuesto empieza a reconocerse que tenemos que luchar por la libertad de conciencia. En países mayoritariamente con una creencia, esa creencia es la que rige el destino de esa nación. Pero las minorías necesitan también tener en consideración, se deben tener en cuenta, las minorías también necesitan ser escuchadas. Es lo que sucede con lo que conocemos hoy como perspectiva de género. También las minorías deben ser tomadas en cuenta. Y eso empezó en el siglo pasado. En la actualidad se asume que no existe un único código moral y que hay diferentes maneras de ejercer esta cuestión de la racionalidad. Así que el pluralismo no es un mal, sino que es una riqueza, y entonces ser tolerantes no es signo de debilidad, sino de virtud. Ahora, ¿hay diferentes métodos? Sí, por supuesto. Cuando el mundo vivía bajo, las sociedades vivían bajo un único código, digamos, moral, la verdad que brotaba de esa perspectiva era absoluta y no siempre se asumía de manera argumentativa. Es un poco como lo que pasaba con las mamás de Morelia en el siglo pasado. Mamá, ¿me dejas ir a la casa de mi amigo? No. ¿Por qué, mamá? Porque yo mando y te digo que no vas. Pero mamá, dime por qué, pues o te callas o te callo. Más o menos así funciona esta cuestión de un código único. Oye, ¿por qué? Pues porque Diosito lo manda. Oye, ¿por qué? Pues porque así está escrito. Oye, ¿por qué? Porque esta es la hombre. Y entonces, quienes establecían la verdad moral, pues los sacerdotes, los papás, los ancianos, aquellos que consideramos representantes del poder. Y entonces hoy, en 2023, en muchos países, en muchas sociedades, en muchas organizaciones, pero también en muchas familias, se trata de resolver conflictos tomando en consideración el punto de vista de todos los implicados y que aquellos que van a tener una consecuencia de la toma de decisiones participen en el debate. Y, por supuesto, lo que se busca es que cuando alguien da una opinión, lo haga presentando argumentos convincentes. No se trata de corazonadas, no se trata únicamente, se pueden permitir, pero no es únicamente los sentimientos. Por eso, la pregunta que nos hacemos hoy, en este día, en este viernes, es cuáles son los procedimientos que permitan que alcancemos mejores decisiones y que tengamos, teniendo en cuenta, por supuesto, a los factores y a los actores de cada problema. Actores y factores. Todos aquellos que van a recibir una consecuencia por esta toma de decisiones morales deben estar presentes en el razonamiento. Y entonces veamos que hay algunas proposiciones, ¿no? Hay proposiciones universales que digamos que son válidas para todas las personas o para la mayoría de los casos, ¿no? Cuando decimos no matarás, pues más o menos está aceptado de manera universal. No hagas a otro lo que no quieras que te hagan. Eso vale de manera universal. Pero hay otras cuestiones que son más o menos particulares, dependiendo incluso del lugar en donde estés. Se prohíben las manifestaciones de tipo homosexual. Pues eso depende es particular, vale para un subconjunto de personas. Hay que conducir por la derecha. Eso no es totalmente universal. Y por supuesto que hay cuestiones singulares que son solamente válidas para un individuo o solamente para un hecho en concreto. Pensemos en la cuestión
de alguien que debe pasar 400 años en una cárcel, pues esa es una preposición singular, ¿no? Entonces, ese es el modo como se pueden aplicar las proposiciones. Ahora, cuando hablamos de un discurso ético, hablamos de teorías y de sistemas, hablamos de principios y deberes, hablamos de normas, de reglas y de máximas particulares, y también hablamos de juicios morales sobre casos individuales. Una teoría es una abstracción y eso nos saca de lo concreto. Por eso son teorías y son sistemas. Un principio y un deber universal es este que les acabo de mencionar. Trata a otros como quieras que te traten. Hay normas, reglas y máximas que son particulares. Sí, por ejemplo, cuando decimos no está permitido introducir alimentos a este establecimiento, está prohibido introducir bebidas a este estacionamiento. O hay también juicios que establecemos sobre personas o sobre situaciones muy concretas. Cuando decimos es que este director técnico es maravilloso, es que este delegado es una persona que no es de fiar, es que este rector tiene favoritismos, son juicios particulares. Y entonces la argumentación moral funciona interrelacionando los diferentes niveles. Y entonces, pensando en cuestiones ya de, por ejemplo, de bioética hospitalaria o de ética de las investigaciones, hay que tener en consideración estas cuestiones, que es imprescindible el nivel singular, tratar de atender caso por caso, porque las circunstancias modifican la toma de decisiones. Y cuando hablamos de situaciones particulares, es necesario llegar a consensos en esos niveles particulares. Pero por supuesto, esto implica aceptar el pluralismo de teorías y de sistemas. Ahora, pueden formularse principios universales para casos concretos que sean aceptados por todos y que sean válidos para fundamentar leyes, normas y decisiones, sí, siempre y cuando los implicados, los afectados, tengan voz y voto en esa toma de decisiones. Ahora, hay 6 preguntas que yo quisiera que pudiéramos mirar en relación con las proposiciones éticas. Son 6. ¿Dónde se originan las proposiciones éticas? Cuando alguien dice es que el aborto, por ejemplo, ¿no? Es un tema controversial y controvertido, es un tema que divide, es un tema en donde entran en conflicto creencias, valores, en donde no solamente están implicadas cuestiones éticas, sino también jurídicas, en fin, cuando alguien dice es que no se debe permitir el aborto. Bueno, la pregunta es, ¿desde dónde estás tú defendiendo que no se debe permitir? O al revés, ¿cuáles son los fundamentos para permitir la legislación o la despenalización, por ejemplo, de la eutanasia? Hay que ver cómo se llega a esas normas particulares, a esos juicios, y para poder llegar a hablar de una metodología, ¿no? Es el camino que se sigue para llegar a tomar una decisión o para establecer una norma o una regla. Ahora, el por qué se considera válido o no, por ejemplo, la cuestión de los trasplantes o de las transfusiones o, como ya dije, la eutanasia o el aborto, o pues, pensemos en cuestiones, por ejemplo, como de modificación del genoma humano. O sea, ¿dónde se origina esta cuestión? ¿Cómo se llega a tomar una decisión? ¿Por qué se considera válido, por ejemplo, la moratoria en relación con la modificación del genoma humano? Y entonces, ver qué hace buenas o malas las proposiciones éticas, ¿no? Si uno le dice a un hijo, aquí en la casa no vas a fumar porque fumar es malo, dime desde dónde estás tú haciendo esta proposición, porque es una cuestión de creencias en donde Diosito es el que
establece este principio, o es algo natural, o es algo que brota de un ejercicio racional, o brota de las emociones, o brota de los valores. Entonces, una vez que se establece esto, hay que preguntarnos cuáles son los deberes o las acciones que tenemos que realizar. Entonces, si es malo fumar en la casa, está prohibido que tú fumes en la casa. O si es malo que llegues después de las 11 de la noche, pues entonces es malo que llegues a las 11:05 o después. Y entonces tenemos que preguntarnos quién impone esa proposición ética, si el papá, si la mamá, si un pastor religioso o si es cada persona, ¿no? Si brotan de una persona fuera de nosotros, se llaman heterónomas. Si las asimilamos y las proponemos desde nuestra propia individualidad, desde nuestra razón o nuestra emoción, ahí se las llamamos autónomas. Ahora, ¿dónde pues se manifiestan esas evidencias de que algo es bueno o malo? ¿Dónde está el origen de nuestras convicciones morales? ¿Son principios universales, abstractos, o brotan de nuestra experiencia particular? Son las preguntas acerca del lugar de la moralidad. O sea, ¿por qué la eutanasia? Quizá alguien ha tenido la experiencia de tener que acompañar a alguien que con una enfermedad irreversible, una enfermedad de la que ya no iba a poderse recuperar, con dolores sumamente graves, en situación de una calidad de vida ya mínima o quizá ya totalmente desaparecida, dice, oye, por favor, ayúdame, porque no soporto este dolor y no quiero continuar así porque para mí la vida ya se terminó. Entonces, ¿de dónde brotan esos juicios? ¿Dónde toman su fuerza? Entonces, es la moral algo que se origina en los principios universales, abstractos, o digamos que hemos llegado a tomar decisiones con base en lo que hemos vivido momento a momento. Alguien podrá decir, como me decía un compañero que quiero mucho, dice, pues sí, de entrada, a veces yo digo que la cuestión del aborto, ¿no? Dice, pero no quiero hablar demasiado porque tengo una hija y yo no sé en este momento si un día ella llega y me dice, papá, necesito o quiero abortar, no sé si yo seguiría defendiendo los principios o los mandamientos universales delante de una situación en donde mi hija necesita, requiere interrumpir un embarazo. Es lo mismo que podríamos decir, digamos que de manera universal, no, la eutanasia es algo que no debe permitirse, pero si es mi papá, si es mi mamá, si es un hermano o soy yo quien ha descubierto, porque así lo siente, una enfermedad terminal sin posibilidad de recuperación, con dolores extremos, quizá entonces a partir de esa realidad vivida yo podría cambiar la fuente de la moralidad, ¿no? Entonces, hay diferentes maneras de tomar decisiones. Hay quienes primero buscan las normas, buscan los principios, buscan los mandamientos, y de lo más universal bajan a lo más particular. Es decir, no matarás. Y entonces la eutanasia prácticamente sería matar a alguien y entonces, pues, no matarás está por encima de todo. Esta cuestión particular va en contra del mandamiento, no matarás, y entonces se asume que matar, en este caso la eutanasia, es malo, ¿no? Se fundamenta la ética entonces en lo universal. Pero a veces hay quienes de las cosas concretas parten a lo más universal, ¿no? Es decir, si alguien dice, a ver, nadie tiene derecho de sufrir innecesariamente. Esta persona digamos, esta persona está, yo me doy cuenta de que está sufriendo innecesariamente. Este es un caso concreto particular. Doña Juanita o mi papá está sufriendo innecesariamente. Y entonces, si esta persona en concreto está sufriendo innecesariamente, nos podemos preguntar de manera universal, ¿es bueno o es malo que alguien sufra innecesariamente? Pues pensamos que es inútil el sufrimiento innecesario. Y entonces, de lo particular,
pasamos entonces a lo universal. Es el método, digamos, inductivo. Pero también hay otro método que se llama coherentismo moral, y es este que va de lo particular a lo universal, de lo universal a lo particular, y entonces los diferentes niveles de la toma de decisiones se mueven, digamos, de arriba hacia abajo, de abajo hacia arriba, porque se trata de encontrar la mejor toma de decisiones. Ahora bien, algo que les quiero compartir. Ojalá y que poco a poco nos demos cuenta de que estas cuestiones de los conflictos morales o de los problemas morales son muchos, y que eso que la gente llama constantemente como dilema realmente son muy pocos los dilemas. La vida no es blanca ni negra. La vida tiene una infinita tonalidad de grises. Son pocas las cosas en la vida que nos llevan a decidir entre un sí y un no, entre un arriba y un abajo, entre un fuera y adentro, entre un acepto o no acepto. Son pocas. En la vida se pueden resolver las situaciones o los conflictos de manera múltiple y variada. A veces los problemas tienen varias soluciones, a veces hay diferentes caminos para tomar decisiones. Un dilema es cuando solamente hay dos situaciones, ¿no? Como dije, de izquierda o derecha, arriba o abajo, dentro o fuera. En cambio, los problemas nos empujan hacia adelante. Eso significa en griego. Un problema es lo que nos empuja hacia adelante. Y entonces, en ocasiones, podemos tomar muchos caminos para encontrar una solución o para crear una solución. Los problemas se pueden resolver de diferentes maneras. Ahora bien, no siempre podemos tener soluciones perfectas, ni por supuesto una solución que a mí me funciona necesariamente puede ayudar a otras personas. Ahora, quienes piensan que la vida es blanco, digamos que se resuelve entre blanco y negro, y que solamente hay dos maneras de tomar decisiones, pues quizá diría yo, a veces nos puede llevar a la necedad, ¿no? Decía en alguna ocasión una frase: si alguien solamente habla cuando está 100% cierto de su respuesta, o se vuelve un necio o se vuelve mudo. ¿Por qué? Pues porque no siempre tenemos certezas absolutas. En cambio, cuando tenemos una mentalidad problemática, es decir, una mentalidad que nos empuja hacia adelante, contemplamos los conflictos, pues buscando precisamente las soluciones más adecuadas, y se delibera para encontrar las acciones más recomendables, y se trata de encontrar argumentos que no son 100% ciertos, pero que sí son razonables. Y por supuesto que una persona que trata de resolver los conflictos de manera, digamos, con mentalidad problemática, son personas prudentes. ¿Por qué? Porque utilizan el sentido común. Entonces, los problemas morales surgen cuando hay un conflicto de valores, ¿no? Pensemos, un aborto, sí, pues es que el aborto está, digamos, es el inicio de una vida, y entonces, pues eso me lleva a pensar que si le damos el cuidado y las atenciones, pues seguramente de aquí a 34, 32 semanas, pues pensando que un embarazo son 36, pues quizá probablemente va a nacer un bebé. Y interrumpir el embarazo, pues me hace pensar que yo no tengo ningún derecho de interrumpir el florecimiento de una vida. Entonces, hay conflictos. Hay quien, por ejemplo, piensa que la vida es un regalo de una divinidad, y que ponerle fin a la vida es entonces ir en contra de esa divinidad. Es un conflicto
de valores. Entonces, ¿qué hacer? Bueno, la deliberación es un proceso que nos lleva a pesar, a ponderar cuáles son los factores que intervienen en una situación para tomar la mejor decisión. Diría Diego Gracia, para tomar la óptima decisión. Insisto, no con base en la certeza, pero sí con base en la probabilidad. Probablemente en este momento, con esas circunstancias, lo que más nos conviene es hacer esto. Si más adelante se presenta algo semejante, pues ya tendremos que hacer exactamente el mismo proceso de deliberación. Tomar en cuenta las circunstancias para tomar una decisión no absolutamente cierta, pero probablemente cierta. A veces, como ya dije, con mucha probabilidad, a veces con menos probabilidad y a veces con muy poca probabilidad de acertar. Pero que no nos llegue el momento de quedarnos estáticos sin dar una solución, especialmente cuando la solución urge. A veces hay que actuar inmediatamente porque lo que nos puede hacer daño es quedarnos paralizados. Entonces yo le llamo prudencia al arte de deliberar adecuadamente. Se llama sabiduría práctica y por supuesto eso se puede ir entrenando. No, como ya dije, a partir de la absoluta certeza, sino de la probabilidad, tomando en cuenta las circunstancias en las que nos encontramos. ¿Cuáles son las características de esa deliberación? Pues repito un poco lo que ya dije. No se trata de tener certeza, sino de, digamos, con mucha probabilidad tomar decisiones que nos parecen las mejores en ese momento. Puede ser que haya varias soluciones, incluso las personas pueden tomar decisiones distintas y algo sumamente importante, escuchar el punto de vista de los involucrados, de los que van a recibir una consecuencia de la decisión que se tome. Preguntar a los pacientes, preguntar a la pareja, preguntar a los hijos, preguntar a los estudiantes o los alumnos, pues preguntar a todos los implicados y entonces el diálogo nos puede enriquecer. ¿Qué hacer para deliberar? Pues bueno, estar atentos a la realidad. No jugar con que yo tengo otros datos, no jugar con que pues yo veo las cosas de diferente punto de vista porque pues es porque me conviene, sino tener puestos los ojos en la realidad. Y por supuesto, en la medida de lo posible, reunir toda la información necesaria. Por supuesto, someter esto a análisis, preguntar a personas que saben más que nosotros, es decir, apoyarnos en la experiencia, en la pericia de otras personas, tener sinceridad, digamos, intelectual, se llama honestidad intelectual, por supuesto, tener ganas de platicar y se requiere mantener relaciones equilibradas con los demás, es decir, madurez psicológica y humana. ¿Por qué hay que deliberar? Pues porque muchas veces la razón está en crisis. No siempre los principios son absolutos. A veces hay excepciones. Y porque cuando hablamos de racionalidad, no existe una verdad pura y absoluta. Es decir, en alguna ocasión me decían, oye, pero ¿por qué dos personas del mismo sexo pueden establecer un contrato matrimonial? Pues porque al igual que una pareja heterónoma, les preguntamos, oye, ¿prometes amar a esta persona, amarla, respetarla, serle fiel todos los días de tu vida? Es lo mismo que van a hacer estas otras dos personas, nada más que son del mismo sexo, ¿no? Entonces, no hay verdades universales, inmutables, no hay verdades absolutamente puras, sino que las circunstancias también nos llevan a tomar decisiones prudentes. Y por supuesto, como ya dijimos, no puede haber códigos únicos, es decir, una divinidad en un mandamiento
de la ley de Dios sí puede establecer un código único, pero en la vida de todos los días la realidad es sumamente rica y compleja. Y por supuesto que necesitamos preguntarles, insisto, hay que preguntarles a los implicados. En bioética se llama el principio de autonomía. Y por supuesto también, en la medida de lo posible, y no ir en contra de la legitimidad, ¿no? No ir en contra de lo establecido públicamente por quien tiene el poder por mandato de la Constitución de un país. En este caso, la Constitución mexicana nos indica quién tiene el poder para sancionar. Y por supuesto que la deliberación va en contra del paternalismo. Hasta hace todavía poco, eh, los que se sentían expertos o peritos en alguna cuestión eran los que decidían si las personas vivían o morían, si podían tener permiso o no de aceptar o rechazar un tratamiento. E incluso cuando la gente preguntaba, oye, ¿por qué? Pues respondían como las mamás en la casa, ¿no? Porque aquí la que sabe soy yo, y la que manda soy yo, y si no te gusta, la puerta está muy ancha y te puedes ir. Entonces, una ética deliberativa es la que nos lleva a tomar decisiones prudentes en una actitud de búsqueda, de proponiendo, por supuesto, argumentos y en una situación de diálogo. De esta manera, la deliberación prudente y responsable es la forma que hemos encontrado para superar, por supuesto, imposiciones y dogmatismos.